Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El tema del día de hoy es psicotécnico del curso de razonamiento matemático y pues se preguntarán qué es psicotécnico, pues, ¿no? ¿A qué le llamamos así? Pues para muchos es difícil en ciertas ocasiones porque es interpretar figuras, es interpretar adivinanzas, ponerse en el lugar en ese momento y es como que un poco complicado, pero ahí se ve la destreza de la persona. Entonces, psicotecnia, aquí, como dice aquí en la hoja, pues nos dice que es una rama de la psicología aplicada que estudia a los individuos para valorar sus aptitudes físicas y psíquicas, con el fin de determinar su vocación. En el presente capítulo analizaremos lo que es test mentales y test de figuras. ¿A qué nos referimos con los test mentales? No sé si han escuchado los acertijos lógicos, auditivos y los acertijos de interpretación correcta. ¿A qué nos referimos con acertijos lógicos? Pues son preguntas que encierran cierto acertijo o adivinanza y se recomienda utilizar siempre la capacidad lógica, pues, ¿no? Para buscar soluciones simples y sencillas. Por ejemplo, aquí nos dicen que tres osos caminan en fila india. Primero está el oso, luego le sigue la osa y el último está el osito. ¿Y quién de los tres osos dice me siguen dos osos? Pues simple, chicos. Ustedes bien saben que los osos no hablan. Así es que la respuesta sería esa, porque es un acertijo lógico, pues no es lo lógico, es lo que es. Entonces la respuesta sería que ninguno, porque los osos no hablan. Y ese es un acertijo lógico. Entonces, un acertijo auditivo sería, ¿de qué trata? Pues, ¿no? Son preguntas que se realizan en forma oral, porque en ellos siempre reside lo capcioso. Esas preguntas capciosas que a veces le hacen a ustedes y ustedes se quedan ahí pensando, y ya, de eso se trata. Por ejemplo, que hay una que dice, ¿cómo es posible que un barco vaya por tierra al Japón? Y ustedes se ponen a pensar, pues, ¿no? Pucha, un barco, ¿qué hace un barco por tierra a Japón, no? ¿Para qué va a ir, no? Entonces la solución es simple, como es un acertijo auditivo, solamente tienen que escuchar bien. La solución es que ese barco puede ir a Japón a traer tierra, simple y sencillo, chicos. Y también hay este acertijo de interpretación correcta. ¿A qué nos referimos con eso? Pues que consiste en interpretar correctamente las palabras y enunciados, o las acciones también. Los acertijos familiares son preguntas que tienen que ver con relación de familia o parentesco. Y bueno, cuando nos referimos a lo que es test de figuras, existe el dominó, la diferencia gráfica y la sucesión de figuras. ¿A qué nos referimos con eso? A que en el dominó, que es un juego muy conocido por varios, son fichas numeradas del 0 al 6, perdón, en las cuales hay que buscar siempre la forma de relacionar dicha numeración en sumas, restas o secuencias y así de varias maneras, de varios tipos de maneras. Y también en las test de figuras está lo que es diferencia gráfica. En estos casos se buscará una figura que no pertenezca al grupo. Puede ser que siga un triángulo, un cuadrado, un círculo. Eso es lo que son las diferencias gráficas. Lo que es sucesión de figuras se relaciona con presentar figuras una a continuación de otra. Y también tenemos otro que es la distribución numérica, que son ordenamientos de números en filas horizontales y en columnas verticales, estableciendo así cierta ley de formación, perdón. Y acá tenemos un ejemplo que nos dan como material de clase que dice, una paloma y un pichón salen a volar. ¿Cómo será posible que la paloma huele a la quebrada? Huele a la quebrada. Escuchen bien, chicos. Esto es un acertijo auditivo. Entonces, ustedes piensan, ¿cómo será posible que la paloma vuele a la quebrada? Entonces ustedes van y dicen, pero la paloma tiene una ala quebrada, no puede volar. Pues no, chicos, ustedes se están equivocando. Porque si bien es cierto, una paloma y un pichón pueden volar sin necesidad de utilizar sus alas. ¿A qué me refiero que pueden volar sin utilizar sus alas? Pues simple, esas dos aves, que es la paloma y el pichón, pueden estar siendo transportadas en un avión y ahí están volando. Entonces la respuesta aquí sería
pues sería que es posible que la paloma junto al pichón sean transportados en un avión. Esa es la simple respuesta a la pregunta número 1. Si nos vamos a la pregunta número 2, nos dicen ¿cómo podría pasar un ómnibus de 5 metros de altura por un túnel de 4,98 metros de altura? Ustedes se ponen a pensar y dicen, pues no, que no pasa, pues no, porque si uno vive más que el otro, es imposible que pueda pasar. Pero no, chicos, vayan y razonen y piensen qué pueden hacer para que ese ómnibus pueda pasar. Pues si bien dicen que están en un túnel, o sea, significa que no hay salida, no pueden salir, como para que vayan a una tienda y le aumenten peso y disminuya la llanta. Pues no hay salida, es un túnel, chicos. Entonces, como está en un túnel, ustedes pueden ir, bajarse del carro, del ómnibus, perdón, y desinflar las llantas lo necesario para que pueda pasar. Y de esa manera, el ómnibus puede pasar el túnel que mide 4,98 metros de altura. Entonces la respuesta sería que es necesario desinflar las llantas para pasar por el túnel. Esa sería la respuesta de la pregunta número 2, chicos. Y el ejercicio número 3 nos dice, ¿qué parentesco tiene conmigo la hija de la esposa del hermano de mi padre? Bueno, chicos, en estos casos tienen que recordar que lo que tiene que ver con parentesco en familias siempre se empieza de atrás hacia adelante. O sea, ¿a qué nos referimos? A que empieza desde el padre, desde el hermano, esposa y terminamos en la hija. Entonces nos dicen que hay un padre, pues, ¿no? Entonces aquí ubicamos el papá. Este es el papá. Este es el papá. Y nos dicen que del hermano de mi padre. O sea, hay un padre que tiene su hermano. Ahí están. Y nos dicen también, seguimos retrocediendo y nos dicen de la esposa del hermano de mi padre. O sea, este hermano tiene una esposa. Este vendría a ser el padre. Acuérdense, chicos, este vendría a ser el padre. Este vendría a ser el hermano. Y esta vendría a ser la esposa. Y si nos dicen que la hija de la esposa del hermano de mi padre, resulta que estas dos parejas de aquí tienen una niña, que vendría a ser la hija. Entonces, vemos y analizamos toda la pregunta que nos dice, ¿qué parentesco tiene conmigo la hija de la esposa del hermano de mi padre? O sea, el padre tiene un hijo, que vendría de ser ahorita él, pues no, el chico, el que estamos hablando. Y nos dicen que qué parentesco tiene esta persona con la niña. Fácil. Ustedes pueden ser el hijo y pueden tener su papá. Y su papá puede tener un hermano que viene a ser su tío. Y su tío tiene una esposa que viene a ser su tía de ustedes. Y entonces tu tío tiene una hija. Y esa hija viene a ser tu prima. Entonces, la respuesta sería que esa niña es tu prima. El ejercicio número 4 nos indica que debemos hallar el número que falta, o sea, debemos hallar X. ¿Qué se refiere a este ejercicio? Este ejercicio se trata de una secuencia numérica, entonces debemos hallar qué secuencia tiene esta con esta y con esta. ¿Qué relación hay entre las tres para que podamos hallar el número 7? Entonces es fácil. Ustedes se dan cuenta que todas las figuras tienen 3 extremos en las cuales hay un número. Y ustedes tienen que hallar este de aquí. Entonces tendría que haber una relación entre estos tres y la del círculo, pues, ¿no? Entonces ustedes van y dicen 3 más 2 es 5, más 1 es 6. Entonces hallamos la suma del primer triángulo, que vendría a ser 6. Y ustedes se dan cuenta que el círculo es 3. Entonces 6 entre 2 vendría a ser 3. Y ahí tienen del primer triángulo, perdón. El segundo triángulo nos dice que
9, 1 y 4. Entonces hallémosle la secuencia igual. Si aquí hemos sumado, aquí haremos lo mismo. 9 más 1 es 10, más 4 es 14. Y si en uno dividimos entre 2, en el otro tiene que ser igual. Entonces sería 14 entre 2 es igual a 7. Y coincidencia, nos sale lo mismo. Entonces la secuencia siempre va a ser la misma. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo con el triángulo de aquí. ¿Qué hacemos aquí? Aquí también sumamos los tres extremos, que vendría a ser 9 más 7 más 4. Y eso nos daría 20. Entonces, 20 entre 2, porque acuérdense que siempre va a ser entre 2, nos da 10. Entonces, ¿cuál es la respuesta? En este caso, x nos vale 10. Acuérdense, chicos, que siempre que hay una secuencia de triángulos o secuencias de figuras, siempre va a tener que ver con los extremos y con el interior. O sea, tienen que ubicar siempre el interior. O en todo caso va a haber números que estén por aquí que faltan. Así es que esa es una muy buena manera de interpretar. Seguimos con el ejercicio número 5. Este es un juego de dominó. Entonces nos dicen que debemos dibujar la ficha que falta. Ustedes saben que en el juego de dominó hay reglas. Y una de ellas es que está del 0 al 6. Siempre va a ir del 0 al 6. Las fichas son del 0 al 6. Entonces, si se pasa, puede ser que haya una ficha puede ser que haya una ficha que tenga 7. Y ustedes sí ya la contarían como... Lo contarían como un número nuevo. Entonces sería un número 0. Entonces al número 8 lo contarían como un número 1. Al número 9 como un número 2, al número 10 como un número 3 y así. Y siempre va a ser múltiplo de 7, acuérdense, chicos. Entonces, aquí nos dan una secuencia, nos dicen que hay 4, 6, 1. Entonces aquí van, ustedes ven, cuentan, dicen 4 más, a 6. ¿Cuántos van? Van 12, ¿o no? Van 2 números. Entonces del 6 se pasa al 1. ¿Qué ha pasado aquí? Pues acuérdense que en el dominó solamente hay un rango de 6. ¿Qué es lo que pasa? Que si le han sumado el número 2, saldría 8, ¿verdad? Entonces el número 8 representa el número 1. Entonces está bien, está el número 1. Y si siguen sumándole más 2, este que era un 8 se vuelve un 11. Entonces, ¿qué pasa con... Perdón. Correcto, se vuelve un 11. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Acuérdense que siempre va a representar el número 7, el 0 y así. Ubicamos, si ponemos el número 11 acá, que viene a ser un 7 más un 3, más un 4, perdón. Ok, chicos, hemos trasladado la pregunta número 5 a la pizarra. Entonces, como les seguía indicando, que en el juego del dominó hay ciertas reglas. Todas empiezan del 0 al 6. Siempre va a ser esa su regla. Entonces, si se pasa, ustedes tienen que volver a trazar un número que, por ejemplo, puede ser que les caiga un número 7. Entonces ustedes el 7 ya no lo contarían, ya no pondrían 7 puntitos, sino el 7 lo contarían como un 0. Y si les cae un número, por ejemplo, un 8, ustedes ya lo contarían como un 1. Y así con un 9 le contarían como un 2, el 10 lo contarían como un 3, el 11 como un 4. Y así con todos los números. O sea, tiene un proceso. Siempre va a ser múltiplo de 7, chicos, acuérdense. Entonces nos indican que acá hay un 4, un 6, un 1, un 3. ¿Qué secuencia le darían ustedes? Yo pienso que de aquí de 4 a 6 ha corrido 2. Entonces yo lo aumentaría más 2. Y de un 6 también le pondría más 2. Le pondría todo más 2. Y ahí recién tengo que ver la secuencia. Entonces de 4 más 2 es 6, ¿correcto? 6 más 2 es 8. Pero acuérdense, chicos, que no se pueden poner 8 puntos. Entonces, ¿qué hacemos? 8 tienen que descontarle 7, porque acuérdense que son
6 los números, pero son 7 los números, perdón. Entonces harían esto, 8 menos 7 es igual a 1. Entonces aquí está el 1. Y si esto era 8 más 2, vendría a ser 10. Entonces es lo mismo. 10 menos 7 es a 3. Y entonces aquí es lo mismo. Aumentado 2. Ubicamos, este era 10. Y más 2, perdón, más 2 sería 12. Entonces 12 menos 7 es 5. Entonces el primer número aquí sería 5. ¿Correcto? Entonces nos vamos abajo porque ya hemos hallado la primera parte, pero no hemos hallado la segunda parte, que es la fila de abajo. Entonces borramos lo primero que está aquí en un momento. Correcto, chicos. Aquí abajo nos pasamos del 4 al 2. Ustedes dirán, pero ¿por qué va descendiendo, no? Entonces es lo mismo. Acuérdense que no puede ir más de 6. Entonces aquí yo le podría poner, si queríamos hallarle un 2, tendríamos que hallar un 9, ¿verdad? Entonces para hallar un 9, ¿cuánto le tendríamos que sumar al 4 para hallar un 9? 5, ¿verdad? Entonces 4 más 5 es 9. Y como 9 menos 7 es 2, aquí está el 2. Entonces acuérdense que esto era un 9. Entonces vayamos sumándole más 5, más 5. Y es obviamente que la respuesta va a ser más 5. Entonces ahí tenemos un punto. Resulta que este era 9. Acuérdense, chicos, era 9. Y 9 más 5, ustedes tienen el número 14. 14. Y acuérdense que siempre tienen que restarle 7 porque no pueden ponerle 14 puntos. Entonces sería 7. Pero acuérdense que no pueden ponerle 7 y que el 7, ¿qué representa? El 7 representa el 0. Y aquí está el 0 porque está vacío, porque no hay nada. Entonces, como seguimos, hay 14. Aquí hay 14 más 5. Habrá 19. Pero acuérdense que no pueden ir 19 puntos. Entonces le restas, no le vas a restar 7. Tienes que restarle el doble, que sería 14. Entonces 19 menos 14 sería 5. Tienes que verificar si acá hay 5. Correcto, hay 5 puntos. Entonces como este era 19 más 5 van aquí abajo al 21. ¿Cómo le restan al 21? ¿Cómo le restan al 24, chicos? Entonces aquí van. Y como les dije, todos son múltiplos de 7. Entonces 7, 14, no le puedes restar 14 porque si te da 14, si le restas 14 serían 10. Entonces no puedes ponerle 10. Entonces le restas el 7 por 3, que sería 21. Entonces 24 menos 21 es igual a 3. Entonces la signo de interrogante acá está. Sería 3. Entonces esta sería tu respuesta. Y eso sería todo, chicos, con la clase del día de hoy. Pues si necesitan alguna ayuda o no entienden algún ejemplo del material que se les va a entregar, pues ustedes me informan y yo con mucho gusto les ayudo en sus dudas. Pero siempre y cuando ustedes pongan de su parte y me traten de ayudar también a mí, para que así juntos sigamos aprendiendo. Entonces, chicos, yo les voy a dejar videos relacionados al tema del día de hoy para que ustedes vayan agilizando su mente y puedan resolver todas las preguntas que les vamos a mandar, para que así no tengan ni una duda. Y si las tienen, pues ya les dije, pueden consultarme, no hay ningún problema. Entonces, chicos, esto sería con todo y muchas gracias por su atención.